para el 11º encuentro era volver a hablar sobre teledetección, pero esta vez sobre el SAOCON. Directamente se comprometió Arturo Cabral, que es el que nos va a dar la charla hoy. Somos todos oídos para escucharte, Arturo. Una pregunta para todos. Sí. No tengo gran desarrollo matemático en lo que voy a hacer, no es para aburrir a la gente de esa manera, pero hay algunas cosas que tienen parte de la cocina de cómo se llega a resultados. ¿Las podemos saltear y hablar más sobre resultados o entender el principio de la cocina? No sé qué prefieren, yo tengo preparado con todo, pero... Vos largás todo, largá todo que nosotros... Alguna para divertir también y estar relajado. No, como en un pedazo le voy a meter una ecuación, en otro se la sacamos. Mira, tenemos 2 profesores, 3 empresarios, un agrimensor particular, así que alguno te va a preguntar algo, así que... Las preguntas del final es para unir toda esa cosa. No, o va a explicar si alguna cosa que vos la hiciste muy rápido, la va a explicar, así que... No, ni hablar. Y si se arma una discusión, esa discusión ya saben que va cortada después en el video. Ningún problema. Bueno, dale Arturo. Un gusto ¿Puedo compartir la pantalla para una presentación? Lo que quieras. Si te da la cabeza para eso, ya está. A ver si ahí puedo. ya para mí hizo Gardel. Ya te hacemos reverencia. Sí. Vamos a hacerlo acá. Dame un segundo. Fíjate que este año nos conectamos 11 veces al Zoom, compartimos pantalla y grabamos video. Así que imagínate la cantidad de cosas que hicimos. A ver. No sé si está compartiendo ahí. Sí, está perfecto. Está perfecto. Dale F5 cuando quiera nomás. Está perfecto. Muy bien. Si esto quiere es otra cosa. Bueno. Ahí ahora está. fíjate que vamos a cambiar porque estoy con 2 monitores. Ahí va. Le puse nombre para divertirnos un rato de Belisario al Saucón. ¿Quién será ese Belisario? Si saben, no cuenten. No me veo yo, pero en algún lado... Ah, acá estoy. Ahí estaba. ¿No? Bueno, listo. Ahí está. Ya me veré. Bueno, básicamente, vamos a empezar. En vez de ponerle historia, le puse así que más divertido, ¿no? Aventuras de lo que pasó a este país con el espacio. A nivel país, no a nivel empresa, ni a nivel una universidad. Y son las aventuras que tuvimos y una que otra desventura. Con alguna ayuda de memoria ahí con las fechas, en enero del 60 se funda la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, dentro de Fuerza Aérea. Ventajas y desventajas, y era militar. Eran muchos momentos con los militares en el poder, así que por ahí tenían guita, por ahí no, pero guardaban la cosa bajo 8 llaves. Para ubicarnos en el tiempo, en octubre del 57 se lanzó el Sputnik. En noviembre fue la perra Laika al espacio. En enero del 58, Estados Unidos lanzó su primer satélite, que fue el Explorer 1. Y y Ham, el chimpancé, recién lo lanzaron en el 61. O sea, esto lo fundaron antes de que los yanquis pongan misiones que pudieran ser tripuladas en el espacio. Para darse una idea, el primer astronauta voló en el 61, que fue Gagarin, el yanqui un mes y pico después, y Francia puso animales en el espacio recién en el 63. Bueno, en el 50 nosotros ya fundamos una agencia espacial. Y subimos alguna porquería al espacio. El 11 de abril del 67, 60 días antes de que nazca este hermoso prócer, lanzamos un cohete que se llamaba Yarará. No le vamos a andar con miedo a ese, ¿no? Y a bordo iba el ratoncito Belisario, de ahí viene el nombre. El ratoncito Belisario estuvo en ingravidez por 30 minutos y lo curioso es que volvió a tierra vivo, se lo recuperó vivo, no como la perra Laika o estos primeros que no llegaron, no volvieron. Ahí está en manos de los milicos, todos juntos alrededor del ratoncito. Como curiosidad,
fue el primer ser vivo de Argentina en el espacio y Argentina fue el cuarto país del mundo en poner un ser vivo en el espacio y traerlo de vuelta. No anduvieron tan mal los muchachos. Ahora, no hablamos de observación terrestre y nada de eso, ¿verdad? Conquistas. Metieron más ratones, Alfa, Gama, Alejo, Aurelio, Anastasia, ¿eh? Pues ninguno de estos ratones supo aterrizar, se murieron todos a la vuelta. Pero en el 69 ya dijimos, vamos por más. Acababa hace unos meses de llegar el hombre a la luna y nosotros metimos al monito Juan en el espacio. Haremos, dijo el mosquito, nosotros, yo tenía 2 años, ¿no? Pero bueno, había hecho sus cosas Argentina en el espacio bastante interesantes. La otra pata que tenía esto, al ser una agencia militar, era justamente la parte bélica. Ahí están las fotitos de Belisario y de Juan, perdón, que están embalsamados en Córdoba, en el museo. No me acuerdo en cuál. Pero en la parte bélica estaba el programa Cóndor, famoso años después. De movida fue ideado como algo para tener una lanzadera, un cohete, para cosas pequeñas. Siendo militar buscaban la parte bélica y después de la guerra de Malvinas, la que salió medianamente parada la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, lo volvieron un proyecto estrictamente militar para un misil balístico de alcance medio. Lo hicieron con los alemanes, con empresas alemanas, financiamiento de Egipto, que recibían el dinero de Irak. Todo esto hizo que fuera muy polémico por convertirlo en un proyecto militar, como por el financiamiento. A ver, un misil de alcance medio era para poner un confitazo del continente en Malvinas. Ese era el alcance. Terminada la Segunda Guerra del Golfo, llegaron a las máximas presiones, donde se vio que Irak y Libia eran nuestros socios. Entonces Menem dijo, está bien, lo cancelamos y se acabó. Para entenderlo bien, ¿se acuerdan del Scud de la Primera Guerra del Golfo del 91? Era el Cóndor, era lo mismo. Más allá de que esté bien, mal, no sé qué, esto es historia, ¿eh? ¿Qué hizo Menem? Cancela este proyecto y en base a eso cierra la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales y crea la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y ahí voy a hacer una pausa para contarles de una persona. Este señor, Conrado Barotto, no sé si me están siguiendo, me escuchan, nació en Italia, vino de chiquito a Argentina, ahora es asesor de CONAE, es doctor en física del Balseiro allá por el 68, y impulsó la creación de INVAP. Si no saben qué es una empresa tecnológica nacional, aún en la época de privatizaciones, jamás se pensó en privatizarla y demás. Él no solo impulsó la creación, sino que fue el primer gerente general y técnico, estuvo en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Cuando crean CONAE, va un poco a energía atómica, al poco tiempo entra CONAE como director hasta 2018, que no sé cómo lo convencieron de que se jubile. Y está como asesor. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y realmente tiene una visión que va más allá de un montón de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que pedía es que CONAE dependiera de relaciones exteriores, en vez de defensa, como dependía la CNIE, Fuerza Aérea, por varios motivos. Si uno firmaba un acuerdo con otro país, venían los políticos a recortar el dinero de eso, y si está en el Ministerio de Obras Públicas, que había en su momento, cortan y listo. Ahora, si está en relaciones exteriores con un convenio con Alemania, y ahí le daba más cosas cortar el presupuesto a los políticos. Entonces jugaba mucho con esas cosas. La parte espacial tiene mucha relación internacional, entonces fue muy hábil desde lo político, lo científico y de pensar qué quería. Así es que, vuelvo a CONAE, se funda en el 91 como una agencia civil. Hoy día depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, antes estaban Relaciones Exteriores. Hay alguna definición de para qué es en la propia página, pero el resumen más grande es la responsable de hacer el Plan Nacional Espacial. ¿Qué va a hacer Argentina en los próximos años? Y lo ha hecho. Ha hecho planes espaciales para el periodo 95-2006, 97-2008, 2004-2015, que lo actualizó en 2010,
Y actualmente está en el periodo 2006-2026 y están revisando la parte del actual ya aprobada por el directorio de CONAE, presentada al Poder Ejecutivo Nacional. O sea, diagraman qué van a hacer en los próximos 10 años, 15, y lo van pensando. ¿Cuáles son los objetivos de este plan nacional? Desarrollar conocimiento y tecnología. Y en base a 3 componentes: observar la Tierra, ver qué pasa en el espacio que está fuera de la Tierra y desarrollar tecnología. Lo de ver qué pasa en el espacio fuera de la Tierra es para manejarse, no es para estudiar espacio profundo. Básicamente quiere observar la Tierra y hacer desarrollos tecnológicos. Y Baroto sostenía mucho que es observar la Tierra para algo concreto: emergencias, inundaciones, incendios, deslizamientos de tierra, derrames de petróleo. Ahora, por tema productividad, se han agregado otras cosas, la importancia del agro, y hoy día, si uno mira en la página, habla de las áreas estratégicas ambiental, productiva y social, donde siguen estando las emergencias, no sé si se ve mi mouse, ahí por emergencia, y todo el resto de aplicaciones. Así todo, allá por el año 98, cuando todavía no habíamos desarrollado gran cosa, la NASA nos invita a ser parte de la Estación Espacial Internacional. Pero 10 millones de dólares nos pareció muy caro y dijimos no, nos bajamos. Está bien, en Argentina en el 98 no tenía logros espaciales de observación terrestre y de cosas. Después de mandar los monos, eso no había gran cosa. Entonces veamos qué pasó desde el nacimiento de CONAE. Y ahora voy a hablar exclusivamente de observación terrestre. ¿Qué misiones satelitales tuvimos? No vamos a hablar ni del LEUSAT de los radioaficionados, ni de los ARSAT de comunicaciones, ni ningún otro privado, sino del SAC-B. El SAC-B fue el primer satélite científico. SAC es satélite de aplicaciones científicas. Se lanzó el 4 de noviembre del 96 y no terminó quedó atrapado dentro de la lanzadera del cohete, quedó atrapado. No salió por un defecto del cohete, no del satélite. La NASA, que fue quien lo lanzó, dijo, bueno, muchachos, después de estudiar y de un año y pico, dijo, fue culpa nuestra. Si ustedes son capaces de parir un satélite en 9 meses, por eso digo parir, se lo lanzamos del transbordador. Y ahí se hizo, perdón, dice SAC, y ahí se lanzó el SAC-A, que se había descartado, era más chiquito, y funcionó ahí un poco menos de un año como una prueba tecnológica. Pero en satélites de prueba, el SAC-A muy limitado, por eso se había descartado, el B con alguna cosa más, pero ninguno productivo. Y en el 2000 lanzamos el SAC-C, conocido de todos, pensado para funcionar 5 años, anduvo 13, y cuando Argentina lanzó este lavarropas, fue el 7º país del mundo con un satélite de ese tamaño. O sea, vamos a ubicarnos con quiénes somos, no somos tan zapallos. Eso es lo que quiero transmitir. Fue realmente un logro increíble. Piensen que cuando nos ofrecen ser parte de la estación espacial, era acá en el medio, entre el SAC-B y el SAC-A. Bueno, les gustó tanto al resto del mundo nuestro SAC-C, que llevaba un montón de instrumentos, que la NASA tenía un instrumento muy lindo llamado Aquarius, decidió montarlo en el SAC-D, de hecho se llamó SAC-D Aquarius, y para noviembre de 2014 había cumplido sus objetivos, funcionó unos 8 meses más, hasta que dejó de funcionar, o sea, superó su vida útil. Y ahora en el 2018, el 7 de octubre, lanzamos el mastodonte del SAOCOM 1A. Para que se den una idea, el SAC-C pesa 500 kilos, yo le decía que es un satélite grandote. El SAOCOM pesa 1500. Y el SAOCOM 1A. Y ahora en agosto lanzamos su gemelo, el 1B. Viendo que andaba, se fabricó el otro y se lanzó. Esto es lo que ha hecho Argentina. Los 2 SAOCOM operativos, el resto ya dejaron de funcionar. ¿Qué es lo que viene? Es lo interesante. El SAC-E o Sabiamar son proyectos oceanográficos. Los Sabiamar, hay Sabiamar 1 y Sabiamar 2, en conjunto con los brasileños. El 1 lo hace Argentina, lo maneja Argentina, el 2 lo hace Brasil, se encarga Brasil. Está previsto para el 2022.
Y lo otro previsto específicamente como satélite es reemplazar los SAOCOM al final de su vida útil por los SAOCOM 2, A y B nuevamente. Y acá sí la novedad, otra genialidad de Baroto, no sé a quién se le habrá ocurrido, pero él la supo poner en práctica. Y ahora habla de una arquitectura segmentada. No sé si alguna vez escucharon esto. Es una nueva generación, en vez de ser un satélite que tenga todo y pese 1500 kilos y demás, lanza un montón de satélites chiquitos, con cada uno tiene una parte, que naveguen cerca. Uno tendrá la parte de comunicación, otro procesamiento, otro captura y demás, y que naveguen cerca y se comuniquen fácil allá arriba. Y si yo tengo que actualizar, yo cambio uno de esos satélites y actualizo el sistema y demás. Entonces es como un satélite en realidad formado por un montón de satélites. Eso es la arquitectura segmentada, y los proyectos son la serie SARE, con dos sabores, óptico y radar. Óptico, de nuevo, una alta resolución espacial, una cámara pancromática y otra multispectral, tipo el Landsat, tipo el Iconos, tipo el QuickBird, orientada a aspectos urbanos. Ahí podemos hablar de resoluciones más urbanas, metro, 2 metros, veremos con qué terminamos. Y un SARE de microondas con un satélite en banda X, no L, ahora vamos a volver. Esto es el futuro. Pero, ahora sí, vamos al SAOCOM, que era el que molesta. Es parte de la percepción remota activa, o sea, en vez de los satélites de radar, ustedes ya tuvieron otra charla, en vez de recibir energía que reflejan proveniente del sol o de otra fuente, generan su propia energía, la transmiten al objetivo y la reciben de vuelta. Y trabaja en una longitud de onda correspondiente a las microondas. Porque hay algo que es fundamental y siempre quiero volver a esto yo, que es lo que absorbe la atmósfera. Nosotros tenemos la parte ultravioleta del espectro a la izquierda, en amarillo lo que vemos, lo visible, y ya después en rojo, cerca el infrarrojo, allá lejos las microondas. Todos estos grises que vemos acá, ¿cuánto absorbe la atmósfera de esta energía? Si yo pusiera, no sé si se ve mi mouse, ahí, si yo pusiera un satélite que capture datos acá, de lo que pasa en la Tierra, nunca voy a ver qué pasa en la Tierra, porque esa energía la absorbe la atmósfera. Estos agujeros de abajo hacia arriba que vemos son las ventanas espectrales. Nosotros trabajamos mayormente en visible, estas partes de infrarrojo, y en microondas. Eso nos deja pasar la atmósfera. Pues bien, estos son nuestros lugares de interés. Los radares trabajan con microondas. Entonces, la parte activa, teníamos de microondas los radares, hay un LIDAR distinto que los que nos habló Jorge. Los LIDAR satelitales son muy específicos para cosas distintas a las que hablamos antes. Y también hay sistemas de microondas pasivos, pero no nos interesa. Vamos a quedarnos con los radares. De los ópticos ya sabemos, son, entre comillas, sencillos de usar. Es una foto, una banda más, pero bueno, se puede explicar. Los sistemas de microondas son más complejos. Está bien, tenemos algo de coherencia, de que nos sirve con las ondas. La explotación es más difícil. ¿Para qué nos metemos con este ruido? Porque no es una cosa o la otra. Sumados están muy buenos. Y ahí vuelvo a lo último del espectro y de las bandas. Nosotros teníamos los ultravioletas, visibles, cercanos, y por ejemplo, podríamos llamar a entre tal longitud de onda y tal longitud de onda azul, entre tal y tal verde, entre tal y tal roja, infrarrojo cercano, medio. Decidimos nosotros cómo llamarlo. Así lo llama Landsat. Otro podría decir que lo visible lo voy a partir en violeta, azul, verde, amarillo. Con las microondas también partieron esto, pero las microondas vienen del radar. Y el radar es un bichito militar. Entonces los nombres de las bandas eran para que nadie entienda. Las bandas se llaman K, K, Q, X, C, S, L, P, inentendible. Muy rápido, la banda K, Q, esas son las que usa DirecTV, para que tengan una noción más o menos. La banda X es de 1 centímetro de longitud de onda, usan los satélites italianos y misiones aerotransportadas. La banda C es la mayoría de los satélites históricos, como el ERS-1,
el Envisat, el RadarSat 1 y 2, la S y la P muy poco usadas, la L la usó el CISAT y el Hertz y usan los SAOCOM. 23 centímetros, la misma longitud que el GPS. Estas son las tres que importan. ¿Qué hace un radar de imagen? Y hace un mapa de qué tan fuerte reflejó la intensidad de lo que yo. Y quédense con esta imagen, un poquito de estos cuadraditos de acá abajo, porque voy a volver ahí. Dentro de todos los radares de imágenes, hablamos de los radares de apertura sintética. Eso es el que nos interesa por la alta resolución espacial y que es multifacético. Quiere decir que puedo hacer interferencias de ondas, que es un sistema coherente. ¿Cómo capturo los datos? Ah, todo escrito, feo, vamos a hacerlo más fácil. Como hacía el radar antiguo, yo lo que puedo capturar es, antes podían capturar distancias y direcciones, ¿no? Y un azimut. Bueno, nos quedaron esas dos coordenadas, solo que ahora la distancia, que es esta, que tiene una R ahí, se llama range, que es alcance, no rango, rango es rank en inglés, pero por ahí se me va a escapar rango, por cosas. Y azimut, mi sistema de coordenadas es este, el radar. La distancia inclinada y el azimut. Ejemplo, los satélites ERS estaban a 700 kilómetros de altura, el centro de lo que veían a 300 kilómetros del pie del satélite y veían un ancho de 100 kilómetros. 700 kilómetros de altura, 800 a este blanco, 7 kilómetros por segundo volaba. Lindo confite para pegarse la piña, ¿no? ¿Quieren hacer un juego de...? Bueno, voy a entretener un poco ahora con otra cosa. Lo saco de costado. Imagínense que está el satélite quieto y viene un tornillito a esa velocidad, o hay un tornillo quieto y el satélite le pega. Da lo mismo cuál. La velocidad entre los dos es de 7 kilómetros por segundo. Una bala de Mauser anda en 300 metros por segundo, más o menos, para tirar rápido, 0,3 kilómetros por hora, que son 20 y pico veces más rápido anda, 20 y pico veces más rápido anda el satélite, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, eso pesa 20 veces más, van al cuadrado. Es como que pegar una bala de medio kilo al satélite, a la velocidad de un Mauser. Si choca algo en el espacio no queda nada, así sea un tornillito mínimo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Yo tengo una antena, tiro un pulso. Vamos a ver en el tiempo. Tiré mi pulso y me quedo esperando que vuelva. Llega hasta tierra, rebota y empieza a devolverme la señal a lo largo del tiempo. ¿Qué puedo hacer yo? En base al tiempo, lo corto y digo, bueno, ¿qué tan fuerte llegó a cada instante? Velocidad por tiempo, me va a dar, sé que es en ida y vuelta la distancia, yo puedo saber a qué partecita de, conociendo la velocidad, vuelvo para atrás, discúlpenme, no estaba previsto que hiciera así esto. Sabiendo el tiempo, yo sé a qué partecita le corresponde lo que llegó. Hice un tiro y barrí una línea de estas. Avanzo, barro otra línea de estas. Por ahora, déjenme la mentira de que es así, para explicarnos fácil. ¿No? Mi problema es que si yo tiro una cosa muy ancha, no lo puedo cortar tan finito. Entonces, la resolución en alcance depende de qué tan chiquita es la señal. Ahora, en el sentido de avance, que es el sentido del azimut, y tiene que ver con el ancho de lo que veo, con cómo se dispersa, tiene que ver con ese ángulo, y puedo hacer una cuenta rápida. Esta distancia es esto por el ángulo, da lo mismo que sea, estos son 800 kilómetros y esto es muy chiquito. Hago toda la cuenta, y si le hiciera con datos del SAOCOM, esta distancia son 800 kilómetros, estos son 10 metros, la longitud de onda son 23 centímetros, el píxel tiene 18 kilómetros, nos vamos muchachos, nos dedicamos a otra cosa. O sea, yo corté en algo que tenía capaz que 10 metros de ancho por 18 de largo, esa es mi celda, mi píxel, no sirve. Esto se llama radar de vista lateral. Para José, que sabe de hidrografía,
es como una sonda lateral, como una ecosonda de barrido. Sirve para buscar algo, pero no para medirlo. ¿Cuál es la trampa que puedo hacer? Resulta que todo eso es lo que ve mi radar. Imagínense que yo tengo un puntito ahí. Resulta que avanzó y al ratito volvió a verlo en otra imagen y en otra y en otra y en otra y en otra y en otra. Si yo de alguna manera pudiera hacer que todo ese chorizo grande amarillo que tengo abajo lo parta en puntitos, sería bárbaro. Y ahí nos ayuda el efecto Doppler. Es el cambio de frecuencia por movimiento entre una cosa y otra, por los cambios de velocidad entre transmisor y receptor. Para esta misma señal, la velocidad relativa entre este satélite y este punto no es lo mismo que entre este satélite y este lugar. Porque la velocidad relativa entre los dos, acá es esta. Esto siempre 90. Más de costado es esto. Este ángulo cambia. Y en cada caso tengo distinta velocidad relativa. Moraleja, tengo distinta frecuencia. Lo puedo cortar en pedacitos. Así, y esto por verlo muchas veces, como decíamos antes, logré mi resolución. Por un lado con el ancho del pulso y por el otro con el tamaño de la antena. No tiene lógica alguna, ¿no? Que yo diga la resolución, no importa si yo vuelo a 10 metros de altura o a 1000 kilómetros, tiene que ver con el tamaño de la antena. Si yo vuelo a 10 metros lo veo poquitas veces, si yo vuelo a 10 kilómetros lo veo muchísimas veces. Entonces lo vuelvo a achicar. Todo este principio de porquería que tuve que entrar, y sabrán disculparme, es para ver qué es lo que está volviendo del radar, entender cómo se forma y para qué vuelve. Lo que vuelve se le llama backscatter o retrodispersión, se escribe así, sigma cero, no me pregunten por qué, los científicos lo llaman epsilon naught, y lo que rebota va a depender de dos cosas, y es acá donde está el centro de todo lo que vamos a hablar, de la rugosidad y de las propiedades dieléctricas del rebote. Si yo tengo un espejo, el radar no mira hacia abajo, mira de costado. Si yo tengo un espejo, va a pegar y va a salir hacia otro lado y nada refleja hacia donde estoy yo. No me sirve que sea rugoso. Y las propiedades dieléctricas también van a definir cómo es el rebote. ¿Cómo puedo explotar la información? De manera visual, no vamos a entrar, de manera analítica, con texturas, con polarimetría, que les voy a nombrar algo muy corto, con interferometría, o con polarimetría interferométrica, que todavía es experimental. La polarimetría es así, básicamente, en vez de tirar una onda en cualquier orientación, yo la puedo tirar horizontal, y en el momento que refleja en el suelo, cambia la orientación. Entonces me va a devolver una componente horizontal y una vertical. Entonces yo puedo tirar una onda horizontal y recoger la parte horizontal de la vuelta, o tirar una onda horizontal y recoger la parte vertical de la vuelta. Vertical y vertical. ¿Cuál es la diferencia? Imagínense que yo estoy mirando una plantación de caña, tacuara para los autóctonos de esta zona. La onda vertical, donde toque la tacuara, rebota. La onda horizontal va a pasar y va a seguir hasta el piso. Entonces voy a tener distinta imagen de un lado de otro, y esa imagen va a depender de la topología del objeto. Árboles con desarrollo muy horizontal y demás, puedo identificar cosas. Parece muy loco, pero acá tienen tres imágenes. Acá arriba, muy chiquito, dice HH, horizontal, horizontal, vertical, vertical y horizontal, vertical. La cuarta es una combinación de estas. Si yo las pinto de rojo, verde y azul y combino, aparece una imagen que algo dirá, por algo este color de acá se parece a este, a este, a este. Ténganme piedad que soy un poco daltónico. Y uno puede estudiar y sacar conclusiones. No es lo que más nos interesa a nosotros, a nuestra profesión. A nosotros nos interesa el 3D, por nuestra profesión. Mayormente, todo lo demás también. Y para eso es la interferometría. El radar, como cualquier otro, no resuelve el 3D. Pero yo puedo jugar con las ondas e ir a buscarlo. Lo que yo recibo de una imagen de radar es una imagen de amplitud, que es qué tan fuerte rebotó
es amplitud y una imagen de fase. De una fase que no dice nada, por sí sola no sirve de nada. Esta imagen es de una escala de amarillo a azul de menos pi a pi. ¿Qué es lo que pasa con esa fase cuando vuela hacia un objeto? Sale del satélite y se va desfasando, lo mismo que el distanciómetro, por el camino que recorre, pega en el objeto y tiene otro desfasaje por ese rebote con el objeto, y vuelve a tener otro desfasaje hasta volver. El de ida y vuelta lo podemos llamar un desfasaje determinístico, es por el recorrido. Es lo que tarda en ir y venir, me hace que tenga cierto desfasaje. Y el rebote es un desfasaje en el objeto. O sea, mi cambio de fase tiene que ver con esta distancia, y hay ecuaciones que no quiero entrar. Entonces, ¿qué pasa si yo junto dos imágenes de la misma zona y las pongo muy bien una arriba de la otra? Yo podría hacer la siguiente cuenta, y estas son sumas y restas, vienen fáciles. Imagínense que yo tengo dos satélites, S1 y S2, que ven dos puntos, el punto acá abajo y el punto prima acá arriba. Vamos a empezar con el de acá abajo. Desde el satélite 2, yo voy a tener una fase que está determinada por este ida y vuelta. Todas estas distancias R las puedo considerar iguales. El ida y vuelta una fase que tiene que ver con esta distancia, y una fase por el rebote en el objeto. Una fase determinística del satélite 2 y una fase del objeto en el punto 2. Y del 1 lo mismo, una fase determinística por el ida y vuelta y una fase en el objeto. Al igual que en el GPS diferencial, si yo tengo estos bichos a 800 kilómetros y esta distancia es de 100 metros, yo puedo considerar que estoy viendo lo mismo, que mi fase de objeto es la misma. Entonces, si yo resto esta diferencia entre los dos satélites, me queda solamente la diferencia de la fase determinística por esta pequeña diferencia entre R1 y R2. Muy bien, hagamos lo mismo para el punto de arriba, y ahora restemos esta con esta, y todo eso va a terminar en una fórmula que está ahí, que es horripilante, pero básicamente dice, depende de qué. Miren los componentes. Esta doble diferencia de fase depende de la longitud de onda, de esta distancia, de este ángulo alfa que está por ahí, de este ángulo que está ahí, y de esta distancia, la primera. Y del delta z, la diferencia de altura entre estos dos puntos. En otras palabras, volvemos a ver lo mismo. El delta z va a depender de la diferencia de fase, si doy vuelta las cosas, y todo esto. Y en la misma zona, todo esto que depende de la observación, lo puedo considerar una constante, es decir, la diferencia de altura es una doble diferencia de fase. Si la base es más grande, esto va a ser más chiquito, voy a tener más sensible, mido mejor, si no menos. Y lo que ven acá es el equivalente a curvas de nivel, pero son diferencias de fase. Todavía no los pasé a altura con esta fórmula. Muy bien. Sigo molestando y feo lo que explico. Hay una parte de fase que depende de lo que yo me alejo. Se llama fase de la Tierra plana, fase de referencia, suelo piatto, dicen los tanos. Y si yo tuviera la Tierra plana, lidina, sería así. Pero yo recibo esto. Cuando yo le resto esta fase de la Tierra, me encuentro con que tenía las curvas de nivel de una montañita con curvas de Gauss, una colina de gaussiana. A la realidad. Recibo esto. Y le saco la fase de referencia del elipsoide, y tengo estas curvitas de nivel que representan al Monte Etna en Italia. Esto que no veía tiene un ruido. Y acá viene una mala palabra. Si les pareció que hasta acá era feo, termino enseguida. Sí, es para agarrarse la cabeza, César. Definen esto una cosa de coherencia. Le voy a hablar al estilo de los electrónicos y los físicos y después nos volvemos seres humanos. Dice que formalmente es la correlación cruzada compleja de la señal interferométrica. Japonés. Vamos a mejorarlo. Dicen que como no tengo la esperanza, lo reemplazo con la media espacial. Ahora es chino en vez de japonés. Y dice que en realidad es una medida del ruido de la fase interferométrica.
cantonés. Seguimos en la misma. En criollo, la coherencia es qué tanto se parece una imagen a la otra, desde el punto de vista de la fase. ¿Es la misma imagen o estoy viendo cosas distintas en mis dos imágenes que yo superpuse? ¿Por qué va a ser distinto? Porque pasó mucho tiempo, porque procesé feo, porque no las puse bien una arriba de la otra, no las corregistré bien, porque no calculé bien mis datos de la línea de base. Todo eso se multiplica y hace que no se parezca. Y en la realidad, cuando yo tomo dos imágenes, obtengo esto. El interferograma, acá ya con el suelo testado del suelo, y una imagen de coherencia. Acá claro significa que se parecen como locos, y oscuro que no se parecen. Si bien acá no se va a ver mucho, pero yo les voy a dar un ejemplo con más, fíjense, no sé si están viendo bien, esta zona oscura es esta zona de acá, en el interferograma, y ven como hay un granulado. Esos son como errores, ¿ven? Esto de acá. Si no, se los voy a mostrar mejor en una imagen posterior. De Yapa, esta hermosa fasecita que veíamos acá está entre menos pi y pi, lo mismo que la ambigüedad del GPS. De alguna manera yo tengo que volver a armarlo entre 0 y n pi. Eso se llama desenrollar la fase y es un proceso. Todo esto que cuento es para cambiar de una imagen entre c menos pi y pi a una imagen entre 0 y 100.000 pi, de manera tal que eso lo pueda convertir en z. Esa es mi doble diferencia. De acá entonces sí, con esta formulita, con esa fase desenrollada, la puedo convertir en z y de paso pasar de coordenadas inclinadas a coordenadas terrestres. Esto es decodificar. Y ahí hago mi hermoso DEM o desastroso DEM, como quieran. Esto es el principio atrás. ¿Cómo se hace rápido para entenderlo? Y ahora es mucho más fácil. Tengo dos imágenes, estas son imágenes mías procesadas por mí. Las corregistro. De ahí saco un interferograma y una imagen de coherencia. El interferograma le saco la fase de referencia y tengo el interferograma desenrollado. Es más, para desenrollarlo me puede ayudar la coherencia. Geocodifico y tengo mi DEM. Hasta ahí parece una papa, es facilísimo. El tema es que se parezcan y esta coherencia sea amiga. Caso real. Pongo una imagen arriba de la otra, se remuestrea y se ponen mucho mejor que el píxel. Y esta es una pregunta que queda para el final. Con una precisión de una décima de píxel. Y después saco la coherencia. La primera vez que hicimos esto, cuando estuve haciendo mi beca hace 17 años, trabajamos con dos pares. Lo primero que trabajamos, que es lo que uso para mostrar esto. Uno de verano y otro de invierno en la zona de Parma. De hecho, por acá atrás está Parma. Había un par de verano y esta imagen es mayormente clara. Está linda la imagen de coherencia, dice que se parecen. Cuando fuimos a ver la de invierno, que la había procesado yo, dio este bodoque. La mitad recontra oscuro, estamos hablando de otra imagen, la mitad hermosa, muy, pero muy clara, muy igual. Entonces fuimos a ver la meteorología, porque esto había sido 12 años antes. Pues bien, había helado toda esta zona, y justo había llovido en la zona al noreste de Parma, que está acá, creo. Entonces, esto se debe a la falta de coherencia que llovió entre una imagen y otra. ¿Se acuerdan que yo les dije que dependía el rebote de las condiciones dieléctricas? El agua es fundamental en la parte dieléctrica. Y del otro lado, el hielo se mantuvo igual. En vez de seguir con el par de verano, que les vuelvo a mostrar, que estaba todo lindo, procesamos los dos. Yo les voy a seguir mostrando con el que está todo feo, para que vean qué pasa cuando la cosa es fea. Tenía mi interferograma crudo, le saco el de referencia, ahí vamos, y aparece algo acá que parecen unas curvas de nivel. Esta área era un área montañosa, esta un área más llana, y acá todo ruido. ¿Ven lo que les decía antes? Zona de baja coherencia, ruido. Muy bien, desenrollamos la fase. En vez de menos pi a pi, a todo el coso, ruido. Geocodificamos, pasamos de coordenadas satélite a coordenadas terrestres y de diferencia de fase a z. Y lo último, y acá es
uno que propongo para algún día otra charla, cómo pasamos de nubes de puntos o datos a información. Lo que se obtiene en realidad es una bolsa de latitud, longitud y altura, con puntos irregulares, no es regular. Y son muchísimos. Lo mismo nos pasa con el LiDAR a veces, o nos pasa con los drones ahora. Ahora las máquinas tienen poder de cálculo. En el 2003 dijimos, vamos a hacer una ventana chiquita. Se nos colgaba ArcGIS, Mapper. Desarrollamos nuestra propia rutina que filtraba, bueno, y hacía nuestro DEM, que es este, vamos a verlo más lindo, esto. La zona con mucho ruido, la zona que estaba linda. No sé si ustedes alcanzan a ver acá como una ondulación, ¿pueden verla? Bueno, qué raro eso, ¿a qué se debe? El radar, la nube no tiene problema, le pasa por arriba todo, pero en interferometría molesta. Eso se llaman artefactos meteorológicos, artefactos atmosféricos. Hubo nubes acá entre una y otra y te mueven el terreno. Hay que estar con cuidado y analizarlo. Así se hace interferometría, así se obtiene un DEM, que es lo aburrido. Y antes de ir a las preguntas, un conceptito más, porque yo hablé de interferometría y conseguir DEM. A Armando, yo sé que le está interesando otra cosa más, y a muchos más, que es la interferometría diferencial, que voy a nombrar para no enloquecerse. Si yo en vez de usar dos imágenes uso una tercera imagen, yo puedo, por ahí, más que mejorar la precisión en la altitud, no voy a mejorar la precisión de mi DEM, no mucho, pero sí ver a partir de una tercera, una cuarta, una quinta, cómo se está moviendo, si eso subió o bajó por zonas. Imagínense algo, imagínense que se está, y este es un caso real y se pasa, que Nápoles se está hundiendo alrededor del estadio donde jugaba el Diego. ¿Cómo vamos a nivelar eso? Si vos entrás con el nivel, o sea, tenés que ir con altísima precisión porque tenés que traerla de muy lejos. Toda la nivelación, cada vez. ¿Cómo ves esos hundimientos? El problema que tienen en los problemas sísmicos, en minería, en las represas. O sea, ¿cómo veo si una zona grande se está hundiendo? Es ahí donde entra la interferometría diferencial, que permite ver variaciones en el DEM, en la elevación, con una precisión mucho mejor que con la que obtuviste el DEM. Grosso modo, obtienen un DEM con 6 metros de precisión, pero con un montón de imágenes pueden ver que se hundió 3 centímetros. No saben si está 6 metros más arriba o más abajo todo. Lo que saben que de entonces a ahora se hundió 3 centímetros. Eso permite la interferometría diferencial, ya sea con una imagen y un DEM a partir de la segunda o con 3 imágenes o demás. Entonces, un modelo tiene precisiones de 1 a 10 metros, la interferometría, la diferencial, hundimientos o movimientos de 1 a 10 centímetros y velocidades con que se hunde, y es la que usa la comunidad científica. En sismología, para estudiar deslizamiento de terreno, subsidencia de terreno, glaciología. Y ahora sí, ¿qué precisiones puedo lograr? Y ahí contestamos todos juntos. ¿Qué esperamos del SAOCOM? Yo soy muy optimista. Espero obtener precisiones del orden de 1 metro. ¿Cuándo? Cuando tenga buena coherencia. Ustedes van a ver que casi todos los ejercicios y los ejemplos que dan son en zonas desérticas, donde no hay problemas de coherencia, no hay mucha vegetación. A nosotros nos llueve y tenemos vegetación como locos. Entonces, el trabajo que presenté yo en CONAE, que tengo medio colgado ahora por cuestiones de salud, justamente el desafío era hacerlo en una zona de muy baja coherencia, que era hacer el DEM de Posadas muy fino. Ahora, la variación en la altura, y depende cuántas imágenes obtenga, qué tan bien trabaje, no sé qué. Pero si vamos a tener 2 satélites propios, y jugamos mucho mejor, muchachos. Otra trampa, la longitud de onda acá influye. Los satélites de banda E que tienen 1 centímetro van a tener mejor precisión. Es mucho más difícil que den coherencia. El satélite de banda L va a dar menos precisión, pero más coherencia. Va a ser más fácil lograrlo.
Y ahora, ¿para qué nos vamos a meter en este despelote de SAR, interferometría y demás, teniendo los drones, el LIDAR y todo? Porque hay lugares y países que viven abajo de las nubes, que se vuelven locos para volar, y los puede salvar el LIDAR de Jorge. Pero si no, hay opciones hay lugares donde no hay opción. Y hay que ir a interferometría. ¿Comercialmente está listo para andar comercialmente? Yo opino que no. Hace 15 años la comunidad científica opinaba que no. Yo no creo que esté listo para hacer algo que venda comercialmente. Sí soluciona cosas. Y ahora sí, cierro esto y cierro la presentación esta. ¿Vale hablar de su píxel? ¿Cómo dejo de compartir ahora? Abajo el botón verde. Abajo el botón verde. Lleva el cursor abajo y te aparece la barra de zoom. Tiene que estar el botón verde de compartir pantalla. Acá estamos, estaba por acá arriba. Al S, apretá. No, New Share no. Stop Share. Acá estamos. Ahí estamos. Soy casi gente de nuevo. Perdonen el clavo del tema. Es un tema que es un clavo atómico. No da para divertirse. Es mortal. La gracia ahora, ¿cuál es? Hablé de subpíxel. ¿Alguien sabe qué hay adentro de un píxel? Nadie. Pero sí, yo puedo poner una imagen arriba de otra con menos de un píxel de error. ¿Dónde estaba la primera imagen? No tengo ni idea. Ahora, una arriba de la otra yo la puedo poner subpíxel. Eso a tierra no. Es bastante molesto, pero jorobo con la interferometría porque creo que a futuro se viene por unas plaquitas que dejé por ahí. ¿Se acuerdan de a dónde va CONAE? A la segunda gama de los OCOM, a los microsatélites en banda X. Tiene un SAR aerotransportado CONAE, que no se nombra mucho, se llama SAR. Podría transformarse en algo comercial. El problema es la potencia de procesamiento. Era un problema. El LIDAR era impensable, Jorge, ¿o no? Cuando vos empezaste, era impensable. Y hoy día la computadora es mucho menos. En el 2012, para mí, o sea, era impensable lo que pasa hoy con los drones, por la potencia de cálculo y por la cantidad de imágenes. Yo creo que se viene una cosa de estas, sobre todo porque va a haber montones de países dando vuelta con esto. Y nos están revoleando la información por la cabeza en vez de cobrarnos miles de dólares por imagen. Aprovechémosla. Hagamos nosotros la plata. Horrible y pido disculpas, pero el tema es así. No, horrible no fue. Fue Pesadísimo. con mucho detalle. Mucho detalle. Tiene mucho de física. Por ahí en agrimensura no estamos tan acostumbrados a hablar de física, estamos más acostumbrados a hablar de resultados. Pero sí es interesante saber cómo se genera, porque a mí ahora me explico por qué, por ejemplo, la misión Sodichi tiene datos desde el 2006 al 2011. ¿Viste? Y siguen siendo útiles. Y sí, y son útiles, y si vos querés bajar imágenes de alguna zona donde todavía hay ruido, en la zona del Paraná, escribís, o sea, le pedís allá a la, no me acuerdo cómo se llama, en Alaska. Al ASF, Alaska Surf Facility, ASF. Y hay un tipo que te ofrece mejorarte la imagen porque él reconoce que todavía hay muchas cosas que tiene que recorrer.
Yo decía, ¿por qué tardan tanto en el 2006, el 2011? Y bueno, ahí está. Hay que mirar de nuevo el video y ahí nos vamos a dar cuenta de por qué No, y vas a ver algo, por ejemplo, con un los SAR satélites SARS, tarda tanto. cuando lanzaron el segundo, lo pusieron en una misión que se llamó Tandem. Uno pasaba y el otro pasaba al día siguiente. Yo esas imágenes que usé ahí para mostrarles, las procesé hace 17 años, en el 2003, pero eran del 91. Y se usan esas imágenes desde el 91. Toda una continuidad del 91 hasta ahora, hasta lo que hubo en Bizarre, que se murió ahora, ¿no? Se usan todas esas para ver cómo se hunde o no algo. Usar toda la historia para atrás. Y ahora son de acceso libre. Esa es la cosa loca. O sea, nos la bajamos desde casa. Muchas de esas, los satélites nuevos se llaman Sentinel 1 y 2. Sí, Te anotás y los bajás. La aplicación, EOLI se llama, se baja de la página de esa, y te bajás los datos de Sentinel y procesás posadas. Yo estoy procesando eso. Acá, en este escritorio pocholito. ¿Por qué? Y por hobby, no es por plata. No, más vale, esto termina siendo... Esto ya Hobby, termina siendo... ¿no? Que es lo que me gusta. Pero por plata otras cosas me interesan mucho más. Sí, no sé, los paso a ustedes a una cosa que salga de esta ciencia y tanta... A ver, me tuve que cruzar, si tenía suerte era un ingeniero electrónico el que me explicaba algo de esto. Si no eran físicos, un matemático, era complicadito. Me interesaría, paso a otro tema, lo que dije antes, hablar alguna vez de la diferencia entre la nube de puntos y el dato final. La nube de puntos es dato, no es información. Siempre hago el cuento cuando por ahí me toca dar charlas de GIS o algo, que el dato es la luz está prendida o apagada. La información es el marido está o no está. ¿Qué significa esa luz prendida o apagada? Y después con el conocimiento uno sabe si se manda o no. Esa es la versión pícara del asunto. La versión light, si quieren, es como es conocimiento, saber que la manzana es una fruta. Sabiduría es no ponerla en la ensalada de frutas. Pero bueno, la diferencia entre datos e información, porque muchas veces recibimos terrible cantidad de información y está cambiando el concepto. Salíamos a hacer topografíamos y veníamos con los puntos indispensables para describir lo nuestro. Hoy volvemos con una nube y tenemos que ver cómo lo reducimos. Y es para mí el desafío a futuro de la profesión. El campo cada vez más en la casa. Como decía mi tío, si querés que trabaje el campo, tráeme a mi escritorio. Preguntale a Jorge si no hace eso. Jorge vive de eso. Pero, Arturo, ¿conocés algo del tema de los fotones? ¿De qué? ¿Para qué? Es como para reemplazar al LiDAR. No escuché. No, la verdad no me he metido en eso. Pero me acaba de despertar una intriga que voy a reventar Google. Yo te digo, en el 2010... Hasta ahora no anda muy bien, pero bueno, ya va a mejorar. Del 2010 al 2014... Pero espera que yo me muera, ¿eh? No hagan nada. Que yo necesite más guita. No hagan nada. Tenés Ya para me estás rato, así que Vos ya me estás asustando. Mirá que Ya me estás asustando. Yo del 2011 al 2014 pensé que la fotogrametría iba casi a la muerte con el LIDAR. Con el LiDAR. No. Y revivió con los drones. Y sin embargo, y parecía que se moría el LiDAR y tampoco. Y yo creo que cuando el LiDAR lo monten en cosas más chiquitas, va a resurgir más fuerte el grande que tenés vos. Cuando aparezcan los chiquitos, va a resurgir más fuerte todavía el grande. Sí. Nos estamos trayendo el terreno a casa. Sí. Un profe que tuve yo, que era ingeniero electrónico, nos explicaba cómo andaba el GPS y el distanciómetro y el diablito. Decía que con el tiempo iba a terminar así, que teníamos que medir un campo y llegaba el agrimensor y iba a ser así. Trick. Listo, ¿qué más necesitas? Sí, después a procesar.
Tanto no, No está muy lejos, ¿eh? No está muy tanto lejos. no. Pero en el 94 yo sacaba el Geoexplorer del bolsillo y lo ponía en los postes para Ah. completar cartografía. No, y gimbal, hay gimbal lidar ya para poner los drones ahí. Lo que Sí, pasa es que a nosotros no sale, sí, ¿con qué pagamos, viste? no, no solo eso, ¿con qué lo pagás? Porque de golpe un día por un trabajo lo podés juntar. El tema es que si se te Nah. O sea, a ver, Ramiro no está ahora. A ellos se les hizo pomada a un dron. Por lo menos yo Sí. tengo contabilizado uno. No conozco gente que huele seguido, que no se le haya hecho pomada a algún dron. Y el mío, yo el mío lo dejé dos veces arriba de un techo, ¿viste? Lo tuve Yo que, dos cayó veces arriba, tuve que subir al techo de un edificio a bajarlo, así que... yo lo recuperé en vuelo, pero tocó una rama y se me vino abajo. Y lo recuperé en vuelo, por suerte, el chiquito. El grande iba por arriba, pero sí, hay que estar preparado eso es lo que tienen los chiquitos para muchas tareas. En vez de sacar ese grandote que me dice, sacás un Ah, Phantom, sacás el- un la última vez se me quedó enredado en una el red de otro. alta tensión Ay, papá. y no se quemó. Como los Pero, pajaritos. Tocó un solo ala. Claro, no, Tocó un solo cable. exactamente, se quedó ahí colgado, no, se quedó colgado de la hélice y lo paré, ¿viste? Entonces después se cayó. Era más fácil. yo allá por los 90 medía mucha línea de alta tensión en campo y me agarraba la lluvia de ese 99, fue un año con muchísima lluvia y ese año medí muchísimos kilómetros de línea de alta tensión, algunas en construcción. Y veía los rayos que venían y yo andaba con el bastón, con el GPS. Me daba miedito y por ahí habló con un amigo que trabajaba en línea de alta tensión y le digo, che, vos sabés que me pasa esto, ¿cómo me puedo proteger cuando hay una tormenta grande? Y me mira, este era un grandote de 1,97 que hablaba así, ponete abajo de la línea, Claro. tenés el hilo de guardia arriba. El mejor lugar para estar era. Vos sabés que uno de los invitados que iba a venir y no vino, o sea que también fue invitado hace rato, Enrique Macarrain, que está en Iguazú. Él nos hizo dos modelos de las cataratas, tiene un Phantom RTK, Ah, y tenemos dos modelos completos de la catarata, con agua y sin agua. Son, ah, muy interesante el trabajo que hizo. El problema es llegar al modelo digital del terreno en semejante monte, ¿viste? Pero, así es modelo de superficie. Bueno, una pero cosa, tenemos un Yo modelo de llego. superficie, Yo llego. vos sí, una cosa muy importante que pero no dije. al precio que nos cobraba Macarray. No. Me olvidé algo. Viste que Yo tengo hablamos de muchos modelo de vicios. superficie y de modelo de terreno. ¿El SAR es un modelo de qué? Claro. ¿De qué es, viste? Mayormente de superficie. Claro. Mayormente es de superficie. Pero no es lo primero que rebota como en la foto, ni como en el LiDAR, que puedo tener muy claro el primer rebote o el último eco. Este es un modelo mayormente de superficie, el SAR. Es una buena diferencia. Lo que haces es una buena diferencia Sí. Muy entre superficie y terreno. Está bueno. Esto está bueno. Está bueno. Pero nos ha dejado medio callado a todos. Sí, es una porquería el tema. Que José Jorge todavía no Sisti, haya hablado, ya me Jorge preocupa. Sisti siempre me castiga dándome esto en el máster. Me hace dar esto. Me odian. Pero Arturo, acordate que el jueves tiene que ser un poquito más bajo el nivel, porque No, ni hablar. son changos, ¿eh? No, no es para asustarlo. No, no, no. No, En de Córdoba hecho, tienen una base. está apuntado distinto y mucho más Mirá, corto. Con la Jorge hablamos. agrimensura no es fácil 9, para 20 nadie, minutos. loco. La No, agrimensura no es fácil para nadie. Ahí en A todos. Córdoba tienen una base muy importante de la CONAE. Y hay sí. cosas Bueno, Yo ahí estuve 2 empezó. meses. Estuve 2 meses. increíbles. Ahí empezó.
2 Yo meses y medio. las primeras Landsat que compré, las llamaba, creo que Planicie Banderita puede ser o algo así se Planicie llamaba. Banderita. Sí, bueno, yo Sí. hablaba con un muchacho allá, Neuquén. le escribía, le hacía el depósito en el banco y me mandaba el CD con las Landsat de Conae. Después Conae te vendía las Landsat y después de Brasil las podía bajar gratis, ¿viste? Esas cosas que tenemos los argentinos, ¿viste? No, Pero pero con se portaban el bien. otro lado de la CNIE no te las vendía. ¿Cómo? La CNIE tenías que explicarle por qué querías una imagen Landsat a las investigaciones espaciales antes de CONAE. Tenías que explicarle por qué querías. Ah, cuando eran militares. Te rayaban los negativos de las películas donde había un blanco militar. Después lo único que tenías que hacer era buscar las cosas donde había algo rayado, había un posible blanco, no tenías que catalogarlos. Más fácil todavía. Resolver por el absurdo, ¿no? Dijo uno la definición de oxímoron, inteligencia militar. Arturo, bueno, primero quiero hablar un poquito, muy poco, pero bueno, creo que, o sea, primero felicitarte, digamos, ¿no? O sea, porque está muy bueno que un agrimensor, digamos, tenga los conocimientos que vos tenés y realmente fue muy didáctico también, o sea, fue ameno, fue muy interesante. Vos sabés lo duro que puede ser este tema, por eso lo estás diciendo, se agradece. Sí, realmente muy interesante. Bueno, después, otro comentario por ahí es el tema de que los agrimensores estamos acostumbrados a medir ángulos, a medir distancias, y no teníamos el concepto de observable. Yo siempre hablo de observable, ¿no? O sea, el GPS tiene distintos observables, uno es el Doppler, el otro es las pseudodistancias, la diferencia de fase. Bueno, acá se repite, ¿no? O sea, la idea de que son observables diferentes, que se procesan diferentes y que dan resultados diferentes. Ese concepto lo tienen que tener los chicos y me parece que es ampliar la idea de que los únicos observables serán los ángulos y las distancias, como habitualmente manejábamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Esa es una idea interesante. Y el otro comentario tiene que ver un poco con el ejemplo que diste entre dato e información. Por ahí, didácticamente, siempre me preocupó explicar ese tema, ¿no? O sea, realmente son 4, ¿no? O sea, dato, información, conocimiento y sabiduría. Entonces, bueno, me he preocupado en tratar de buscar algún ejemplo. Entonces, cuando estoy en una clase, yo lo hacía de esta forma, que creo que es bastante, digamos, fácil. Le preguntaba la edad a cada uno, ¿no? Entonces, ahí tenía el dato. Yo decía que tenía que mostrarle a mi mujer que estaba dando clases, ¿no? Esa era la idea. Entonces, le preguntaba la edad a cada uno. Entonces, bueno, el promedio de las edades era la información. Esa es la idea, o sea, procesar el dato, convertirla en información. Pero bueno, ese tema no quedaba ahí, sino qué hacer con la información, cómo utilizar la información, tenía que ver con el conocimiento, digamos. O sea, tener conocimiento es dar la información, saber qué hacer con esa información. Bueno, salvarme con mi mujer era la idea, ¿no? Llevarle tranquilidad a mi mujer que estaba con chicos más jóvenes, o digamos, esa era un poco saber qué hacer con la información, es el conocimiento. Y la sabiduría, por último, ahí hay grandes discusiones con qué es, ¿no? Pero bueno, básicamente es usar ese conocimiento, ese saber hacer, ese saber emplear el conocimiento con, básicamente, tras un bien general, si queremos llamarlo, con una filosofía detrás, con un sentido, digamos, más lógico, final, ¿no? O sea, bueno, ese era el pequeño aporte que les quería hacer. Lo vamos a completar para la próxima, el ejemplo. Claro. Vamos a hacer más moral diciendo que sabiduría es portarse bien.
Sabiduría tiene mucho ella entra a un tema de moral, ¿no? O sea, el conocimiento es un saber hacer, pero vos lo podés emplear de una forma u otra. En cambio, la sabiduría tiene algo de eso moral, digamos, de esa búsqueda de algo mejor, ¿no? Y eso está bueno. Bueno, así que bueno, pero sobre todo quería felicitarte, saber que hay gente que maneja estos temas con solvencia, que a uno le han costado tanto por ahí, digamos, aprenderlos y más transmitirlos y transmitirlos con la ductilidad que lo has hecho. Así que te felicito realmente. Te agradezco mucho. Una cosa, la importancia esa entre la diferencia de datos e información. En algún momento hice una consultoría a algún instituto nacional. En realidad era una auditoría, porque estaban rajando al tipo que les venía haciendo, vamos a decirlo así, un GIS. No importa el caso ni el lugar. Y el tipo, bueno, medio que lo rajan, entonces entrega unos CD con todas las bases, todas las cosas. Entonces yo los abro y lo primero que tenía, todo en shapefile y demás. Y lo primero que miro, no tenía un diccionario de datos. Es lo mismo que no me des nada. Si vos me das una columna, yo te doy la columna del censo, donde dice P1, P23, P24, vos no sabés qué es esa columna. O sea, si no me decís qué es cada cosa, sí, son datos, no me sirven de nada. Entonces, siempre es muy fuerte eso. Bueno, tuve que sacudirle un informe que le partió la cabeza, pobre hombre, pero bueno. Sí, esa es la metadata. Es lo que hay que hacer. Eso, digamos, teóricamente es la metadata. Claro, el diccionario de datos, el metadato. Es metadata que, digamos, describe los datos, ¿no? Sí, pero ya sé, pero era muy importante, por cierto. O sea, un dato sin metadata, digamos, son datos a medias, digamos. Y la relación entre las bases, bueno, todas esas cosas que conocemos de ahí, pero claro, realmente era muy complejo. Y lo gracioso, cuento final, a mí esto me tocó aprenderlo, una parte con físicos y demás, pero en mi beca, cuando llego a Italia, nos explicaban todo en inglés, ¿no? Éramos otro muchacho y yo en el lugar que estábamos, de lo que sería el CONICET italiano, el CNR, y pusieron a explicarnos un doctor en física, hablando en inglés, que era la persona más tartamuda que conocí en mi vida. En inglés, un físico hablando de esto, nos costó, la verdad. Sí, claro. Así que, pero estuvo lindo. Está bueno, está bueno. Muy bueno. Muy bueno. Felicitaciones, digamos. Muy bueno. Gracias. Yo me acuerdo de algo, ¿No? me hiciste acordar algo de Horvath. Yo hoy al principio charlaba de Horvath, ¿no? Un día Horvath, que era esloveno, viene y me dice, José, no, yo ni siquiera era agrimensor, creo, y me dice, quiero que me diga ese hombre de apellido raro. Y entonces yo empezaba a buscar Zielinski, qué sé yo, Sper, Spies, o sea, nombres raros, ¿no? Y el viejo dice, no, y por ahí se acuerda, ese señor Pérez, me dice. Pérez, claro. Para él, lo raro. Para él Pérez era raro. Era lo raro, no lo otro. Y bueno, me imagino que tu aprendizaje en inglés debe haber sido muy similar de la física con el inglés, ¿no? Pero pasa, acá tenemos muchos de esos apellidos, ¿no, Horacio? De la zona acá, de la Tierra Roja. Acá en la Dirección de Migraciones tienen la empleada, ¿viste? Cuando viene el gringo, la empleada aprieta el teclado y lo que sale en la pantalla, eso anota en el DNI. Entonces vos tenés Sacharczewski, Snowoski, Grabowieski. Sacharczewski fue un agrimensor muy conocido en la provincia. Voy a nombrar a un profe aeronáutico, un doctor en ingeniería que se llama Ulfilas Boldes. Nació en Alemania, Ulfilas. Y acá cuando llegó a Argentina le pusieron Wolfgang Ulfilas.
Tiene todo el Ulfi, en todos lados lo conocen como Ulfista, un fenómeno, Está bien. un genio. Les cuento otra anécdota. Yo me acuerdo que una de las dificultades más grandes que tenía y que me planteaba para ser geodesta geofísico era justamente la física. Yo era muy flojito en física, ¿no? Terriblemente flojito. Y había un doctor, Chiquini, que nos explicaba física los sábados a la mañana, me acuerdo, y bueno, nos empezó a explicar lo que eran las ecuaciones de Maxwell, y ahí yo ya venía perdiendo con las ecuaciones de Maxwell, realmente me perdí del todo, ¿no? Y entonces le expliqué, le dije, mire, ingeniero, yo tengo dificultades con la física. Entonces me pregunta el viejo, ¿por qué? ¿Por qué tiene dificultades? Y porque yo no la entiendo, y qué sé yo. Dice, no, la física no hay que entenderla. ¿Cómo no hay que entenderla? Dice, no, usted no puede buscar los porqué de las cosas en física. Usted tiene que, es duro lo que decía el viejo, ¿no? Dice, usted tiene que describir lo que sucede. O sea, la física es una descripción matemática de lo que sucede sin explicación por qué sucede, digamos. O sea, el hecho físico se nos presenta tal cual. Es así, si usted repite la experiencia, se repite de esa manera, y con lo que nosotros, con la matemática, tratamos de modelizar de alguna forma lo que sucede, pero no interpretar por qué sucede. Yo me acuerdo, pasados los años, se las hago a ustedes la pregunta, un alumno me preguntó ¿por qué gira la Tierra? ¿No? Se los pregunto, ¿por qué gira la Tierra? ¿Cuál es la razón por qué gira la Tierra? ¿Quién le dio el primer envión? Claro. Porque dura la pila. No tiene respuesta, o sea, realmente, bueno, uno puede encontrar razonamientos, digamos. ¿Por qué sigue girando? Poder explicar, pero... Claro, pero sucede, digamos, gira, Claro. y uno muestra lo que, digamos, lo cuantifica, si quiere, le hace una ecuación matemática o lo describe matemáticamente, pero es difícil encontrar el porqué, ¿no? Evidentemente hay algunas relaciones físicas, uno puede decir, bueno, pero ¿por qué gira la Tierra? ¿No? Gira, y uno describe ese fenómeno y ahí para, por lo menos a nivel técnico, científico. Y bueno, ahí se me aclaró un poco de cómo estudiar física, ¿no? O sea, No, ahora voy a decir la parte buena de cuando me explicaron mucho de radar. En esta parte de estos cursos en mi beca nos encerraron 2 meses y pico en Córdoba, nos llevaban de lunes a sábado ahí a la estación de Córdoba, al Instituto Bullich, desde la mañana hasta la noche, distintos cursos. Y uno de 2 semanas fue de radar de apertura sintética. Y el que daba el curso era Alberto Giraldes, un doctor en física, que era el investigador principal del SAOCOM. Falleció, Alberto. Y estaba en el mismo hotel que nosotros. Entonces nos quedábamos tomando vino hasta la 1 de la mañana, charlando, y una hermosura. O sea, él nos contaba esto, tener idea de las velocidades, de la bala de Mauser. O sea, era un físico que bajaba las cosas a tierra. Y en el grupo, justo en ese quedó uno nomás, pero había gente que eran biólogos. Y contaba un cuento que lo invitan de la UBA a dar un curso de posgrado en procesamiento de señales. Y si yo me esperaba encontrarme con físicos, ingenieros electrónicos, y me encontré con un montón de biólogos que le ponían los electrodos a la ratita y querían interpretar qué pasaba. Dice, y decían que lo nuestro es difícil. No, si vos haces lo mismo, pasa siempre lo mismo. Difícil es lo de ustedes, lo de salud, lo de biología, que en las mismas condiciones pasan 8 cosas distintas. No. Gente, yo me tengo que retirar, tengo otro Zoom ahora. Arturo, realmente te felicito. Es para agarrarse la cabeza. Bueno, a todos les dejo un fuerte abrazo. Gracias, César. Hasta la próxima. Chao, César. Chao, César, un Un abrazo. Claro, mismo. Un abrazo. Arturo.
¿Habrás conocido a Gabriel Waxek? Sí, bueno, estaba por nombrarlo. Gabriel es un amigo, es de Citibel como yo, del mismo barrio, nos hemos visto el año pasado, nos solemos cruzar por cuando anda de vez en cuando por La Plata. Era compañero de Jorge Sisti, de trabajo y Claro, demás. claro, claro. Eso, con Gabriel lo trato cuando nos vemos, pero un afecto especial tengo por Gabriel. Que ese es un agrimensor que ese sí sabe de física, que da miedo. Ahora está en INVAP, ¿no? Y no Sí, estoy está bien. equivocado. Sí, 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 sí. Creo que está en Bariloche, me parece. Le perdí el rastro hace poquito. El otro muchacho agrimensor que maneja bastante de esto, pero está solo en ambiente académico, hay un muchacho Bueno, de San Juan. Sebastián estuvo con nosotros, el primero que habló del... Sí, no, pero hay otro muchacho que realmente me sorprendió la capacidad de perfil bajo de San Juan, se me escapó el nombre, ahora lo tengo, Guillermo, no sé qué. Y el que más sabe en Argentina de esto se llama Pablo Villades, es un ingeniero petróleo, eh, es un, ya estaba terminando, cuando hicimos la beca juntos ya estaba terminando su doctorado. De hecho, a él le ofrecen en un momento una beca postdoctoral en Estados Unidos para ir a Hawái. Nos contaba mientras estábamos haciendo la beca en Italia y que viajábamos los fines de semana por ahí, ¿no? Él estaba en otro lado, él estaba en Nápoles. Y, perdón, y, y era en Hawái para estudiar zonas de Libia, a ver, creo que era de Libia, no estoy seguro, a ver si había detonaciones, o de Siria, si había detonaciones, o sea, para ver subsidencia, para ver si había detonaciones atómicas subterráneas. Entonces iba a ser inspeccionado por el FBI en cualquier momento. No, dijo el flaco, déjame contar. Y se quedó y le va bien ahí en Mendoza. Está bien. Las aplicaciones raras que tiene esto, te encontrás con gente. Tuve la suerte de estar en un congreso donde estuve en Italia, donde estaban los principales del mundo, un workshop que se hace cada 4 años, y fue justo durante los meses de mi beca. Fuimos y ahí conocimos a los verdaderos número 1 del mundo, el tipo que vos decís, son originales. Ahora, una idea original la repiten hace 15 años. Yo todavía no la tuve. Tenés que Tranquilo, hacerte minero de Bitcoin, hacerte. ya la vas a tener, no hay problema. ¿Vos decís que sirve para algo? A ver qué nos muestra. ¿Placas de video querés? No, lo usé como para el procesamiento de drones, que era pesado. Hice las dos cosas. Me armé una máquina muy polenta con muchas placas de video que ayudan en el procesamiento fotogramétrico y demás. Y a veces, cuando está el divino botón, la pongo a minar. Decime una cosa, vos estás trabajando ahora, ¿estás viviendo en Posadas? ¿Así es? Yo vivo en Posadas, soy director de catastro de la municipalidad, con licencia por enfermedad. Hace un poquito más de un año me diagnosticaron cáncer, me operaron en marzo. Por eso Ramiro me decía el flaco Cabral, bajé en un año y medio 30 kilos, pero estoy bien, estoy con quimio, pero bien, controlado, digamos, buena perspectiva. Estoy con licencia por un tema laboral porque me dijo la oncóloga, bueno, todos los que están en riesgo están que no, y a mí me dicen, ni antes de la pandemia y todo esto, no vas a trabajar. Mi cargo es político, esto es una infidencia que voy a hacer lamentablemente público, mi cargo es político, yo en el momento que corto mi licencia, me dicen hasta luego y me quedo sin obra social. Y estoy haciendo un tratamiento que cuesta mucho dinero, no me puedo quedar sin obra social por ahora. Así que estoy con licencia en la municipalidad y trabajando algunas cosas privadas, poco en la profesión privada por la inhibición de título que me cuido. Está bien, está bien. Bueno, Trabajo fuera de la provincia, sobre todo. ¿Y sos docente? O sea, actualmente... No, estuve en La Plata hasta renuncié en el 2015, tenía 2 cátedras a cargo
hidrografía y tenía cartografía. Era profesor adjunto, las dos por concurso. Y bueno, acá no me han llamado, estaban todos, los he llamado todos, han creado la carrera ahora. Todavía no me ofrecí varias veces, no me han chiflado. Digamos que es bastante particular el manejo de misiones, la UNAM. Sí. El que lo reemplazó, el que le está ocupando el cargo en el catastro de la municipalidad, Arturo, es el agrimensor que nos dejó Jorge Pinta acá en Posada. ¿El catastro? Sí, está en ¿El catastro? El director del catastro municipal. Mira, no sabía. Catastro municipal. Míralo, el flaco, Sí, la verdad que lo habría que rescatamos mirarlo. de Junín de los Andes, me lo llevé al sur, era de Bahía, es de Bahía. Sí, de Bahía Blanca. Y estaba en Junín de los Andes y lo llevamos allá al sur, a Gallego. Y allá te lo llevé ahí para dejártelo, viste, para que ver que lo usaras para algo. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Tenemos otro conocido en común, Jorge, ahí de Gallegos. ¿Cuál? Trabajó para vos, Mario Mendoza. Mario Mendoza. Mi compañero de estudio. El compañero tuyo, esto es Mario Mendoza. Estudiar mano a mano, varias materias estudiamos mano a mano. Muy amigo. Lo quiero mucho, Mario. Trabajó conmigo. Sí. Voy a contar una anécdota que no se debería contar, pero lo voy a contar. Marcábamos pozos de petróleo. Y ahí llevábamos todo el equipo, GPS, chiquito, grande, mediano. Iba con Mario. Mario era una de las primeras veces que salía. Muy miedoso con las primeras cosas. Muy miedoso, la primera vez que tiene que encarar algo, muy miedoso. Digo, Mario, suponete que no anda el GPS. ¿Cómo hace? Y me vuelvo yo, me dije. Estábamos a 150 kilómetros, ¿viste? Vos te volvés y te reviento, le digo. ¿Cómo estás loco vos? Y después él entró a trabajar en la empresa que marcábamos nosotros los pozos. Cuando me fui, creo que entró él. Yo trabajaba en forma independiente, siempre. Y entró más, así que Mario Mendoza. Sí, un Chevron que después fue Roche. ¿Después? Fue Roche, que le vendió el área a Roche. Chevron. Él estaba en Chevron, creo. En Chevron, claro. Era para Chevron. El área esa, Chevron se la vende a Roche. A Chaco. Y después fue y tiene una casa de comida, ¿no? De alimentos, ¿no? Se dedica a otra cosa. Mucho no le gustaba a él el tema, mucho no le gustaba. No, renegado. Renegado. De estudiante. Sí. Yo te digo que yo he disfrutado tanto la agrimensura, tanto. Cuando vos decías, José, que habías trabajado ahí en el Estrecho de Magallanes, cuando recién había llegado yo al sur, viene la empresa ETPM, una empresa francesa, que es la que tiró el caño de gas del San Martín, que unía, y se estaban desprendiendo las protecciones del caño, se estaban desprendiendo, y había creo que $1 millón de multa, no sé qué. Y entonces viene un francés, y no sé cómo llega a mí, pero ahí esto fue en el 78, más o menos. Capaz que 79, por ahí. 80 puede ser. Pero no más. Y entonces me empezó a tomar una especie de examen, ¿viste? Para ver si sabía cómo hacer el trabajo en francés. Y digo, ¿por qué no vas vos ya que sabés tanto y te dejás de joder? Bien, no me jodas. Anda vos. Le digo eso, chao. No, está bien. Porque había que hacer una determinación de marea. Yo no tenía más puta idea. Pero salió bien, Salió bien. Sí, porque había un barco con un mareógrafo en el canal y yo también me di el ancho. Hito 13 se llama el primer hito que es el que está ahí. Hito 13 es el que está en Cabo Espíritu Santo, sí. Que el hito está
el punto del hito está del lado chileno, está el alambrado, está el hito ahí, y están los chilenos y están los nuestros. Y no me dejaban poner el equipo ahí arriba del hito, son unos hijos de puta. No me dejaban poner el equipo en el hito, los tuve que convencer, yo, viste, hablando bien de todo. Claro, hidrografía tenía encargado. No los quiero. Hidrografía tenía encargado hacer la batimetría del piso del gasoducto, ¿no? Esa era la idea, hacer la batimetría para hacer el proyecto, y por eso necesitaban esa línea, ¿no? Y esa unión. Sí. Sí, hice varios trabajos ahí. Muchachos, sí, bueno. Yo me tengo que ir, tenemos que cerrar la conversación. Está bueno. No a buscar sé fotones, Arturo. A buscar fotones. Arturo, y voy a dejarlo que dure un minuto todo, Horacio. Cuando digo bueno, gracias. Así. Arturo, cuando estamos siempre, vos sabés que siempre estamos a las órdenes, para lo que sea, pero para lo que sea en serio. De lo que necesites, avisanos. Y bueno, no sé, José, me parece que pocos temas ya nos quedan para hablar. Armando debe tener algo para hablar, Armando. Si alguien de acá a una semana alguien ofrece algún tema, hacemos una charla más y así la vamos a ir llevando, ¿viste? Pero... No, buscar, pero che, películas quiero... pero después tenemos que hacer las remake, ¿viste? Una sola cosa, quiero felicitar al que tuvo la idea de poner sobre el cuadro del agrimensor, que lo tengo acá, los sulkis esos que hay ahí, es sensacional esa foto. La foto del fondo es una sugerencia, fue una inspiración de un cuadro que puso Aldo, y el icono del sitio lo puso el cuadro es de Palier. Yo lo tengo acá en mi escritorio. En la portada de un libro. No, Palier es... No, es una lámina. Sí. Es una lámina y además sirve de portada de un libro, y es portada de un libro que está ahí en la lista de libros. Si vos mirás, vas a ver que es la portada de ese libro. La ilustración de la portada es esa foto. Pero el de los Zulki está bueno. ¿A esa foto te referís? El de los Zulki lo puso José Champaña, que es el que puso el icono. Buenísimo. Esa foto es buenísima. Que además, o sea, así como aparecen agrimensores que manejan la física, aparecen agrimensores que manejan... Bueno, José, el que maneja la fotografía acá está muy bueno. En el grupo, un apasionado de la foto, y ojalá algún día organice algo y nos muestre también. Nos cuente sobre todo el proceso, porque es muy importante. O sea, yo hice un trabajo muy grande que fue el de recuperar los antiguos planos de la Dirección General de Tierra de la provincia. Los escaneé a todos antes de irme de Yacyretá, los escaneé a todos, y a muchos los modifiqué, los trabajé procesándolo en Photoshop. Y bueno, sería bueno que José algún día nos dé algunos tips de cómo usar capas y para mejorar cartografía antigua y ponerla al servicio o por lo menos para recuperarla, ¿no? Para el conocimiento. Cualquiera de la foto nuestra le va a servir de cartografía antigua, ¿no? Como ícono. Como ícono. No, pero está muy buena, me encanta. Me encanta porque está muy buena, José. La verdad que fue una elección... Y aparte, genial. La superposición esa está tan bien hecha. Me encanta, muy buena. Muy buena. Bueno. Ahí les comparto alguna de mis fotografías. ¡Upa!
Esto es Sí. algo de lo que estoy haciendo, digamos. ¿La están viendo? Sí. Sí, sí. La Está estamos buena. disfrutando, José. Está muy buena, muy buena. Esto es Muy lo buena. que últimamente me lleva bastante tiempo y me ocupa, ¿no? Mirá Está qué buena. linda esta. No sé si se ven bien, eso es lo que no puedo. Sí, se ve bien, José. Sí, se ve muy bien, muy bien. Esta también es buena. Bueno, ahí tienes un mareómetro. ¿Eh? Ahí Aquí está sí, la regla de sí, marea. Es sí. una escalera que lleva a la regla de marea. Eso es el Muy Miramar. buena. Bueno, está el sitio de José en 500px. Lo pueden entrar ahí y ponerle me Miro los gusta. links de todo. Muy, muy buena. Ya vamos a completar un poco más la página. Yo ando medio corto de tiempo para agregarle cosas, pero Sí, no te ves. Arturo, te espero cuando quieras, charlamos, Dale. Yo ahora termino Mirá dos esta, qué buena actividades que que tengo. está. pensamos en hacer algo, ¿Esta qué la sé sacaste yo. vos, José? Todas. Sí. La Mostrá la saqué. anterior, esa. ¿Cuál? ¿Esta o No, la? no, la anterior, la del camión. Ah, esa. Esa. Está muy buena, Son lindas. muy, muy buena. Muy buena. Me impacta mucho una de las primeras que creo que con Horacio dijimos los dos, bueno, ¿no? La de la mina. No, posterior. Un Este niño es el bueno, Lanín. soy cuchillo una sola vaina. No, este es en Chile, el sur de Chile. Se llama Volcán. Ay, no me acuerdo ahora. No me voy a acordar. Osorno. Ah, Osorno, sí. Acá abajo, a la derecha están los nombres, José, de lo que vos Sí, pusiste. pero no sabía si los veían, digamos. Sí, se ve todo. Claro. Arroyo Seco. Ahí tienen Ahí foto. está. Bueno, muchachos. Bueno, Bueno. de este video tengo como 3 charlas. Tengo la charla de hidrografía, la charla de Raúl y la charla de fotografía, así que tengo que hacer tres cortes. Bueno, un abrazo grande, saludos a todos. Saludos a todos, muchachos. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, Arturo. Muchas gracias. Muy bueno, Felicitaciones, Arturo. Arturo. Parece Muy que bueno. me dejaste intrigado con un par de cosas que me parece que te voy a tener que llamar y preguntar. Yo no, yo no me acuerdo más nada. Pero Leandro que anda preguntando boludeces, digo, yo ya sé El aquí. otro que estaba por acá, ¿cómo es que se llama? El que andaba por acá. Leandro. ¿Eh? No, no estaba Pipi. Leandro acá en Posada. A No. Mira, Pipi. Mauricio. Pipi. Sí, a Pipi. Estuvimos ¿Lo comiendo conociste? sábado en lo de Cookie. Mauricio. Ayer fue el cumpleaños de Cookie. Ah, Ayer, se escapó. ayer fue el cumpleaños de Cookie. Lo llamé por teléfono. Sí. Cookie Cole, realmente un personaje muy, muy, muy particular. Personaje. Muy particular. Un Yo lo quiero personaje. mucho, a mi amigo de la infancia. Yo lo quiero porque me lo recibió Pipi y le dio. Sí, Pipi estaba solo ahí y después ya no tan solo, pero le dio. Muchacho, José tiene que cortar para José, nos vemos. poder. Corta. Dale, Si quieren, dale. Listo. Nos vemos. Nos vemos. Chau, Chau. chau.